Hola, bienvenidos, bienvenidas. Espero estén muy bien. Eh, Les doy la bienvenida a este video en donde quiero ofrecer una breve reflexión en torno a una idea que me parece crucial de pensar y de compartir, sobre todo en nuestra época, ¿no? Una época tan caracterizada por el exceso de información que se ha acrecentado aún más con el advenimiento de la inteligencia artificial y el uso de los chats para informarnos, sacar datos, ¿no? Estamos en una época muy especial de la historia de la humanidad, donde sabemos mucho de muchas cosas, pero también sabemos mucho muy por encima, ¿no? Y sin conexión, sin una sin la capacidad, ¿no? Porque esa capacidad no está dada en las plataformas de información, sin una capacidad de integrar información en un todo significativo, ¿no? Em, yo a veces cuando pienso en esto lo miro con cierta preocupación, que estamos formando nuevas generaciones bien informadas, por decirlo así, con harto dato, con harta evidencia, pero con muy poco criterio para poder discernir qué cosas valen o no valen la pena, ¿no? De elegir en la vida. Y en esta ocasión quisiera traer a colación a un filósofo que a mí me parece particularmente muy lúcido, ¿no? Que fue Hans-Georg Gadamer, padre de la hermenéutica. Simplemente una idea de este filósofo alemán para iluminar una dimensión del humano que me parece que está bastante desgastada, ¿no? Que es la idea de la cultura o de ser alguien culto. ¿Qué significa eso, no? En medio de una época en donde lo que prolifera más que la cultura es la información. Y a veces nos podemos confundir con esto, ¿no? Por ejemplo, podemos creer que alguien que sabe mucho, que tiene muchos datos, que maneja mucha evidencia, podemos creer que esa persona o ese tipo de persona es alguien culto. Y Gadamer en esto me parece que aporta algo significativo, ¿no? ¿Qué significa esto? Eh, Hay varias ideas de Gadamer sobre el tema de la cultura. Yo me voy a referir a un par de ellas que me parecen interesantes, ¿no? Una tiene que ver con que una persona culta no tiene nada que ver con una persona que sepa cosas. Eso es lo primero, sino que tiene que ver con una persona que tiene una disposición particular, un interés legítimo, genuino, por aprender de otro. Ese es un rasgo muy interesante de alguien culto. Y fíjense lo contraintuitivo que parece esto, ¿no? Con la noción habitual que manejamos de alguien culto. Alguien culto es alguien que tiene la apertura para aprender, no solo de otras personas, obviamente que sí, sino que para aprender de la vida en general, de la vida cotidiana, de lo que nos enseña los acontecimientos del mundo, lo que está ocurriendo, para aprender de nuestras propias experiencias, de nuestros propios errores, de nuestros aciertos, ¿no? Es decir, esa capacidad para estar en una continua formación de mi ser total en el mundo, eso tiene que ver con una auténtica cultura. Y la otra idea interesante que propone Gadamer, entre varias otras, ¿no? Tiene que ver con que la cultura implica el desarrollo de un cierto tacto, ¿m? O de una cierta prudencia, uno podría decir, en el trato con los demás y con uno mismo. Por lo tanto, la cultura y ser culto tiene que ver con una actitud de respeto por el otro y por uno mismo. Eh, por ejemplo, qué sé yo, modos de vincularse en el ámbito de lo público, ¿no? De lo cívico, ¿no? Cómo nos comportamos cuando estamos manejando en medio del tráfico, ¿no? ¿Le damos o no le damos la pasada al auto que va adelante? ¿Le damos o no le damos la pasada a una persona enfrente de una puerta, ¿no? Es decir, cuán atentos y cuán respetuosos somos respecto de los demás, ¿no? Respecto de que
del otro ser humano como ser humano, ¿no? Y también esto hay que extenderlo al respeto que todo ser vivo merece, ¿no? De parte nuestra. Entonces fíjense que aquí hay dos elementos de alguien culto y de la cultura, ¿m? Que son súper interesantes porque tienen que ver con el desarrollo o con el cultivo de una formación personal, y irme convirtiendo en alguien cada vez más sensible a, a- a mí mismo y a los demás. Y también tiene que ver con abrir un espacio de diálogo y de encuentro con el otro para aprender de él y al mismo tiempo para considerarlo, ¿no? Para prestarle una atención particular a este otro en la vida cotidiana. Este otro puede ser un otro cercano, pero también puede ser un otro cualquiera, digamos, ¿no? Esos otros con los que nos vinculamos todos los días en situaciones neutras, ¿no? Qué lejos está esto, esta idea, de la concepción habitual que tenemos de cultura, que la tendemos a asociar mucho más a gente que sabe cosas, ¿no? O a expertos que manejan temas. Alguien puede ser muy experto en un montón de cosas o en unas pocas cosas y sin embargo no tener ni un mínimo de cultura, ¿no? Es decir, ni un mínimo de cuidado, ni un mínimo de respeto, ni de consideración por los demás, ¿no? Eh, Ni ningún interés particular por aprender de otros, ¿no? Eh, Me parece que esta idea es fundamental, me parece que va a ser la base de una serie de otras temáticas que voy a ir ofreciendo, compartiendo en otros videos. Eh, Me parecía interesante, digamos, ponerlo sobre la mesa. ¿M? No nos confundamos. ¿M? Generar cultura, crear cultura, no es tarea fácil, no es una cuestión técnica simplemente, no es una cuestión, por ejemplo, em, de que se nos ofrezcan eventos llamados culturales. ¿M? Se trata más bien del cultivo de una cierta sensibilidad, ¿no? De una cierta sensibilidad, por supuesto que estética, es decir, hacia la belleza, ¿no? Saber apreciar la belleza, disfrutar de la belleza, pero la belleza en un sentido muy amplio, no solo la belleza en el sentido superficial, eh, digamos, actual, ¿no? Sino que la belleza en un sentido profundo de el habitar juntos, el encontrarnos en ciertas manifestaciones también que son propiamente culturales, ¿no? Pero fundamentalmente encontrarnos en una dimensión humana de diálogo, de conversación, de poder entrar en esos espacios de conversación con la intención de aprender y no con la intención de dar cátedra, ¿no? De decir lo que tengo que decir y nada más. Yo creo que esta disposición abierta al diálogo, al aprendizaje, a, a formarme, a compartir, nos vuelve cultos y hace posible una vida en común, ¿sí? Respetuosa, amorosa también y mucho más interesante, ¿no? Mucho más interesante. Eso por ahora. Les dejo un abrazo. Cualquier comentario, bienvenido. Se agradecen las reflexiones, se agradece el abrirnos a mantener esta actitud de aprendiz, que significa justamente el ser alguien culto. Nos veremos en un próximo video.